Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal, buscadores. Soy Ruimán García, el analista minérquico defensa. España tiene previsto reconocer a Palestina como Estado el 28 de mayo, lo que provoca una respuesta diplomática de Israel con la retirada de su embajador en territorio español y la prohibición días después a la embajada española en Israel de ofrecer servicios consulares a los palestinos en represalia a ciertas palabras de la vicepresidenta del gobierno que no sentaron nada bien al gobierno israelí. Y estas represalias de Israel también afectarán a la cooperación en defensa con España. Teniendo en cuenta los precedentes históricos, lo vemos improbable porque está el caso de la venta de buses Atmos israelíes por parte de Israel a Brasil, país muy crítico con la actuación de Tel Aviv en el conflicto de Gaza. Tengamos en cuenta la importancia que tiene para la economía hebrea el sector de defensa. Solo la venta de material militar a España ha supuesto beneficios de 1.000 millones de euros para el sector militar israelí este año, por lo que según nuestro análisis es improbable que Israel cese la venta, soporte y mantenimiento de sistemas de armas a nuestra nación, al menos a corto plazo. Sin embargo, no existe nada imposible en este mundo. Si no, miremos que no hubiese pensado en los tiempos actuales que Rusia iba a atacar a Ucrania. Por ello, del canal hemos buscado alternativas al cese del suministro de armamento hebreo y concretamente de 3 sistemas fundamentales para el ejército español, que son el lanzacohetes Ilan, los misiles antitanque Spy y el sistema de protección Trophy, que España podría tener en los Leopard 2A8 si al final los adquiere. Y empecemos con el lanzacohetes de alta movilidad Ilan, que es vital para la defensa del territorio nacional, en el marco del nuevo escenario geoestratégico y militar, donde la artillería de cohetes tiene una importancia suma. En el caso de veto israelí, que vemos sumamente improbable, desde el canal barajamos 2 opciones. Lo más lógico a nuestro juicio es la de adquirir sistemas Astros 2 o Astros 3 de la brasileña Avibras. Tengamos en cuenta que recientemente el consorcio Ibermisil, conformado por NTGS y Avibras, ofreció a España una ambiciosa propuesta que consistía en líneas generales en lo siguiente. En primer lugar, entrega de 12 Astros 2 completamente operativos en solo 4 meses, siempre que el ejército español suministrara las plataformas Iveco para albergar el sistema. Sin duda es el punto estrella de la propuesta brasileña porque nos permitiría tener en muy poco tiempo lanzacohetes disponibles para defender la soberanía nacional de nuestros adversarios, sobre todo del sur. Apertura de 2 centros de producción. Uno sitúa en la provincia de Jaén y otro en la provincia de Badajoz. Cada uno de estos centros proporcionaría empleo de calidad a aproximadamente 1.200 personas, contribuyendo significativamente al tejido industrial y a la economía local. Sin duda, una cantidad bastante significativa de puestos de trabajo bien remunerados que ayudaría al crecimiento de estas zonas donde se establecerían los centros de producción de Avibras. También el consorcio ofrecía a la Armada la posibilidad de dotarse de cohetes de 150 kilómetros de alcance, disparado desde los buques, además de un misil de crucero de aproximadamente 500 kilómetros, de alcance, lo que nos proporcionaría una capacidad de disuasión estratégica altísima contra los meridionales y sin restricciones ni vetos, pudiendo alcanzar la mayor parte del territorio magrebí sin problemas debido al enorme alcance que tendrían estos misiles de crucero, lo que también provocaría que los planes de invasión de invasión alauitas pues pudieran verse severamente restringidos debido al poder de estos misiles de crucero en manos españoles. Por otro lado, el Astros 2 de por sí es un sistema con una elevada potencia de fuego, capaz de arrojar 192 cohetes AV-SS-30, 12 misiles de crucero AV-MTC y más, con una batería compuesta por 6 lanzadores aproximadamente. Y si España adquiriera el Astros 3, que es la versión mejorada de este famoso sistema lanzacohetes, se duplicaría esta potencia de fuego de las baterías brasileñas, por lo que podríamos descargar un aluvión de proyectiles sobre cualquier enemigo. Por último, ayudaría a estrechar lazos entre España y Brasil, un país con el que mantenemos excelentes relaciones en todos los ámbitos, siendo para el canal la alternativa más adecuada para nuestro país en caso de que haya una improbable ruptura de relaciones con Israel, que vemos bastante raro debido, como comentamos antes, a que
hay relaciones económicas entre España e Israel que son bastante fructíferas para ambos países y por una disputa diplomática de este tipo no creemos que se vean afectadas, pero no hay nada imposible, como siempre destacamos y hay que estar alerta. El otro sistema lanzacohetes sería el TRG-300 Tiger, desarrollado por la turca Roketsan, en base al sistema chino WC-1. Este sistema tiene un alcance máximo de 120 kilómetros, arrojando cohetes de 300 milímetros guiados por sistema de navegación inercial y GPS o GLONASS. Cada cohete puede alcanzar una altitud de 30.000 metros con una velocidad de Mach 4,2 según fuentes turcas, equipados con una ojiva de fragmentación explosiva con 26.000 bolas de acero, muy adecuadas para luchar contra masas de infantería enemiga, como por ejemplo si los meridionales atacaran Ceuta y Melilla, ya que tiene un radio efectivo de 80 metros, por lo que es ideal para ataques en área sobre este tipo de enemigos. Los cohetes del TRG-300 turco tienen un margen de error de menos de 10 metros y emplea como chasis un camión MAN 6x6. Azerbaiyán, Bangladesh y Emiratos Árabes emplean este sistema turco, sobre todo Azerbaiyán, que tiene 20 unidades del mismo. El problema que vemos al TRG-300 es que está muy limitado para los requerimientos españoles, que son más exigentes, porque necesitamos un lanzacohetes con un alcance de 300 kilómetros y capacidad de lanzamiento de misiles como el Predator Hawk del Ceylan, cosa que el TRG-300 no cumple, sobre todo en alcance, que su alcance máximo es de 120 kilómetros respecto a los 300 que tiene el Ceylan. Es una diferencia bastante notable. Además, otro dato importante es que la precisión de los cohetes no es muy elevada y España hace mucho énfasis en tener sistemas que tengan un margen de error reducido para que cada ataque sea significativo y no desperdiciar munición. Eso sí, a nivel político yo debería reforzar las relaciones con Turquía en materia de defensa, además de que posiblemente pudiéramos españolizar entre comillas el TRG-300, mejorando su precisión con sistemas de guiado nacionales, utilizando como chasis un Iveco y otras mejoras técnicas, lo que ayudaría a un mejor rendimiento del sistema. Pasamos ahora a los sistemas antitanque que podrían ser una alternativa al Spike. La opción más factible y eficaz para nuestras Fuerzas Armadas, a nuestro juicio, sería el mítico misil antitanque Javelin estadounidense, que tiene las siguientes características que les voy a enumerar a continuación. Un alcance de hasta 4,5 kilómetros con un peso de 22,1 kilogramos y una ojiva explosiva en tándem con un peso aproximado de 8,4 kilogramos. Este proyectil puede penetrar hasta 800 milímetros de blindaje ERA y tiene modo disparo vertical, en el que el misil sobrevuela el objetivo hasta una altura de 160 metros para detonar en las áreas más vulnerables de un carro de combate, amplificando su capacidad de destrucción, alcanzando su objetivo en solo 14 segundos. En Ucrania incluso ascendió este sistema a figura religiosa, siendo denominada como Santa Javelin por los ucranianos, por su efectividad contra los blindados rusos. El precio por unidad es de $174.000 a $200.000. Según especulan algunos analistas de defensa, la reciente visita del GEME a Estados Unidos pudo haber tenido como fin buscar en el mercado estadounidense alternativas a los Spike y a los Ceylan si hay veto hebreo. De mano, esta alternativa del Javelin y en el caso de lanzacohetes del HIMARS estadounidenses, que podría ser también una alternativa para el Ceylan, si no miremos a Italia, que ha adquirido 21 unidades de este sistema, y España también podría hacer lo mismo. El otro sistema que nos ha llamado la atención es el misil brasileño anticarro MSS-12AC de SEAT, que tiene los siguientes atributos que les voy a mencionar. Alcance de 3,2 kilómetros. Emplea una guía de tipo Beam Rider, en la que el operador es responsable de apuntar ópticamente hacia el objetivo. Durante el vuelo del misil, la unidad de tiro emite un rayo láser invisible codificado, armonizado con la mira óptica, que proporciona la guía de referencia para el misil. Además de la portabilidad y la precisión, este sistema dificulta el uso de contramedidas, dado que el receptor láser está orientado hacia atrás. El objetivo no puede realizar ninguna acción que interfiera con la guía del misil. El sistema MSS-12 también incluye un simulador de tiro, con un alto grado de representación de entornos reales,
para el entrenamiento de francotiradores sin necesidad de utilizar misiles reales y un equipo de prueba para mediciones y alineación de las unidades de tiro del sistema. Dispone de una ojiva tipo carga hueca con explosivo HMX, con motor de 2 etapas, propulsor sólido de doble base. Aunque es un sistema interesante, no tiene alcance del Javelin, por ejemplo, y no conocemos su efectividad en combate, a diferencia del misil anticarro estadounidense. Probablemente también los plazos de entrega serían más largos que los del Javelin, aunque si Estados Unidos se niega a vendernos este sistema, podría ser una opción el MSS 1.2, reforzando los lazos con la industria brasileña, algo que no vendría mal. Y ahora pasamos al tema de los sistemas de protección activa para carros de combate, vitales para asegurar su supervivencia. Como alternativas al Trophy y al Iron Fist, barajamos 2 sistemas. El primero es el Strike Shield de Rheinmetall, un sistema distribuido cuyos sensores y contramedidas están integrados en los contornos de todo el vehículo. Entre otros beneficios, Strike Shield tiene las emisiones más bajas en el espectro electromagnético del mercado, así como el tiempo de reacción más rápido en situaciones de emboscada y múltiples impactos. Protege al vehículo de amenazas, de ojivas, de carga, con forma como cohetes o misiles, neutralizando los proyectiles entrantes antes de que golpeen la plataforma. Puede reaccionar a impactos con distancias inferiores a 10 metros, disponiendo de un radar con un alcance de detección de 6 kilómetros y con un peso máximo de 1 tonelada. Es a nuestro juicio la mejor alternativa al Trophy israelí, por capacidades y porque además tenemos buena relación con los germanos en defensa. Si no, miremos la venta de Expal para los intereses de Berlín, que fue bastante sustanciosa. Así que puede ser un buen negocio para España. Y por último, nos ha llamado la atención el sistema de protección activa Accord turco. El sistema se compone de varios módulos con dispositivos explosivos que son activados después de que un sistema de radar alerte de la presencia de proyectiles que se dirigen contra el carro, bien misiles o cohetes lanzados a corta distancia. Accord está integrado principalmente por 2 bloques lanzaingenios, con 2 lanzadores por cada bloque, 4 radares planos de detección y otros 4 subsistemas de precisión de advertencia láser Toulouse, que permiten cubrir un área de 360 grados y son independientes de las condiciones climáticas. Está en servicio de los tanques Altay turcos, pero preferimos el sistema alemán, que en un principio dispone de mejores atributos, aunque con los turcos, como comenté antes, podríamos hacer una interesante cooperación en defensa, incluso hacer un pedido conjunto que incluya misiles, drones y sistemas de protección activa, que sería un combo bastante interesante para España, y reforzamos las relaciones con Turquía, que nos interesen bastante en todos los ámbitos. De todos modos, a juicio del canal, como comenté antes, vemos improbable que Israel deniegue suministro de material de defensa a España. Pero en el canal siempre estamos preparados ante cualquier contingencia, que ese siempre es el fallo que tiene España, que no tiene visión a largo plazo. Pero en el canal no somos así y siempre estamos buscando alternativas y también preparándonos siempre para lo peor. Y estos son los sistemas que hemos visto de momento, aunque seguro que hay muchísimos más. Vamos ahora al ámbito carrista, porque varios analistas de defensa revelaron en redes sociales una información bastante interesante que quiero compartir con ustedes. Recientemente comenté la posibilidad de que España adquiriera carros Leopard 2A8 con el fin de fortalecer su fuerza acorazada, lo que permitiría desplazar los Leopardo 2C para la defensa de Ceuta y Melilla, pudiendo hacer frente a los carros magrebíes, aunque a nuestro juicio el Centauro 2 sería una mejor opción o incluso Centauros de los que tenemos actualmente. El dato es que en los años 90 la famosa empresa de ferrocarriles españoles CAF, con sede social en Beasain, estuvo a punto de acometer en colaboración con Krauss-Maffei el proyecto de carros de combate Leopard 2 para el ejército español. Aunque pueda parecer algo sorprendente, por ejemplo, Krauss-Maffei era constructor de ferrocarriles y el mayor productor de carros de combate del mundo en la actualidad, la mítica Ural Vagon Zavod, en un principio, como se puede percibir en su nombre, se dedicaba a la fabricación de vagones de trenes. Los carros se hubieran fabricado en una de las plantas de producción de CAF en Zaragoza, pero el gobierno de aquella época se negó a que la firma española participara en este programa carrista, obteniendo la victoria Santa Bárbara en su lugar. Tengamos en cuenta que en la actualidad CAF es el sexto mayor fabricante de trenes del mundo, con más de 15.000 empleados
con una capacidad de producción y una tecnología muy elevada, que no hubiese tenido dificultades a la hora de participar en el programa para carros Leopardo germanos para España. Esta empresa tiene sedes y oficinas en potencias como por ejemplo Reino Unido, Francia, Alemania e India, participando en proyectos innovadores como por ejemplo el programa europeo FCH2 Rail para el desarrollo de un prototipo de tren bimodo eléctrico hidrógeno. Este vehículo podrá circular alimentado por la catenaria en líneas electrificadas y mediante hidrógeno en las líneas o tramos que no lo estén, optimizando de esta forma el consumo global. Y dado que actualmente Santa Bárbara es complicado que pudiera fabricar en su planta de Trubia componentes del carro Leopard 2A8 que podría adquirir España, estos analistas han rescatado la opción de CAF planteada en los años 90 para obtener retorno industrial y que los italianos no se lleven todos los beneficios en la planta de la Spezia, donde probablemente se fabricarían los Leopard 2A8 españoles, y podamos obtener retorno industrial en nuestra nación. CAF tiene 3 plantas en España, una en Beasain, la otra en Zaragoza, que ya comentamos, y una factoría en Irún. Aunque la empresa tiene una carga de trabajo muy elevada, para un pedido de pequeño tamaño como serían los carros Leopard 2A8, que no pasarían de las 100 unidades ni probablemente de las 80, podría ser factible, además de que no constituye un rival comercial de KNDS, como si lo es ahora Santa Bárbara al formar parte de la estadounidense General Dynamics, imposibilitando su fabricación en Trubia, además de que Santa Bárbara tiene que afrontar muchos encargos como el Dragon 8x8 y el famoso BAC. Sería una opción muy interesante para España porque nos permitiría fabricar más rápidamente componentes del Leopard 2A8. Estableceríamos una alianza a nivel industrial con los germanos, al igual que obtendríamos retorno industrial en plantas españolas, y son puestos de trabajo adicionales que se generan y bien remunerados, que es un aspecto importante. De todos modos, aunque aplaudimos esta iniciativa, la vemos de momento inviable, al menos a corto plazo, porque ese tren ya pasó, como dice la expresión, aparte de que es posible que a CAF no le interese una incursión en el área militar en estos momentos, que podría afectar a sus ventas y cuota de mercado, ni le reportaría especiales beneficios en un contrato de poca magnitud como este. Me refiero a poca magnitud en cantidad, que no en calidad. Sin embargo, a largo plazo, tal vez podría cambiar, pero es positivo que se evalúen opciones diferentes dentro del ramo industrial español para la fabricación de armamento y que los analistas nacionales estén contemplando opciones que no son las habituales, adoptando un enfoque más innovador y con un espíritu de esperanza para que nuestro país mejore en el ámbito de defensa. Y ahora pasamos al ámbito internacional con una noticia relevante para España, porque recientemente el ministro de Adquisiciones de Defensa del Reino Unido reveló en una respuesta en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico que están llevando a cabo conversaciones con Lockheed Martin para la adquisición de 27 cazas F-35B adicionales del tramo 2, teniéndose previsto firmar un contrato con la compañía estadounidense en verano de este año si todo sale bien. Los motivos de esta compra inglesa deben alertar a España, ya que en primer lugar el plan inglés es mejorar la capacidad de proyección de fuerza al tener 74 cazas F-35B, resolviendo el grave problema que tiene la Armada Británica en la actualidad, ya que solo disponen de aproximadamente 35 cazas F-35B embarcados, de los 48 pedidos inicialmente, que llegarán más o menos todos a finales de 2025. Y siempre en la actualidad, uno de los 2 portaaviones de la flota británica opera sin cazas de combate o con un número muy reducido de estas aeronaves, lo que limita notablemente la capacidad de combate de estos navíos, porque le quita, entre comillas, la razón de ser de estos buques, que es embarcar cazas para emplearlos en todo tipo de ámbitos, tanto en el ámbito naval como ataque en superficie y demás misiones. De ahí que los británicos estén apostando por la creación de un ala drónica con drones Mojave, en espera de que lleguen estos 27 F-35B, que tienen un plazo de entrega previsto de todas las unidades
en una fecha aproximada de 2033. Esto permitiría la creación de un tercer escuadrón de F-35B para la Fuerza Real Británica, lo que es una ventaja, porque esta compra reforzará notablemente el poder aeronaval inglés, pudiendo usarlo como instrumento diplomático para adoptar una posición de fuerza contra España, ya que pueden sugerir, entre comillas, un ataque a Canarias y el problema de Gibraltar, porque debido a su potencial naval, ya que tienen submarinos de propulsión nuclear que dejarían a la mayor parte de nuestra flota en puerto, y si tienen 2 portaaviones con ala embarcada fija con cazas F-35B, que no podremos detenerlos en el mar, y dado la lejanía de Canarias del territorio nacional, pues sería muy vulnerable a un ataque inglés, que siempre han deseado además estas islas por su potencial estratégico. Y con respecto a Gibraltar, las negociaciones probablemente se vayan a posponer ante el adelanto electoral británico, además de que están haciendo todas las maniobras posibles para que España ceda en sus proposiciones, porque dice que el planteamiento nuestro es muy agresivo, entre comillas, es agresivo para ellos porque afecta a sus intereses. Pero ya en próximos vídeos hablaremos de la evolución que tiene este tema y si España está jugando bien sus cartas, porque ahora el Reino Unido está en un momento de debilidad y hay que aprovechar. Otro problema para España es que las compras adicionales de Reino Unido de cazas F-35B afectarían al cronograma de entrega de estas aeronaves si España los adquiriera. Porque tengamos en cuenta que los 27 cazas que pretende adquirir Inglaterra se entregarían en un periodo de tiempo estimado de 9 años, de 2024 a 2033, las últimas unidades en esta fecha, en 2033. Y si España sigue demorando la compra de estas aeronaves, pues me temo que hasta 2035 o más inclusive no vamos a poseerlas, debido a que cada vez más países están comprando la versión naval de este caza, como Japón e incluso Singapur, que adquirió 12 cazas F-35B. Y nos vamos a quedar en la cola y por tanto vamos a ser los últimos en recibirlos. Es cierto que a lo mejor, esto es verdad, esto es una hipótesis, nuestra nación tiene apalabrados, entre comillas, los cazas F-35B, porque ya desde hace varios años España mostró su interés de manos de la Armada por estas aeronaves. Pero si este supuesto no se cumple, pues el problema que hay sobre nuestra embarcada sería muy serio. De ahí que propusiéramos en el vídeo del miércoles del canal, en el podcast de Soberanía Nacional, desarrollar un Harrier 3 siguiendo antiguos planes británicos, viendo los problemas que está habiendo en la compra de estos cazas por parte de España, que puede complicarse aún más todo esto debido al reconocimiento de Palestina como Estado por parte de España, que Estados Unidos no ha visto con buenos ojos precisamente porque es muy aliado de Israel y no quiere que países europeos pues se opongan a su fiel aliado en Oriente Medio. Incluso si somos suspicaces, podríamos considerar una maniobra británica para que España no disponga de estos cazas y debilitar su capacidad aeronaval. Porque la mentalidad británica es diferente y en muchos aspectos su conciencia se mantiene en la época en la que España era su enemigo mortal, al igual que los franceses, que en muchas ocasiones aplican con nuestro país una geopolítica del siglo XVI, un planteamiento anacrónico a nuestro juicio en los tiempos actuales. De ahí que tengan en mente a nuestro país en sus planes militares, a pesar de ser, entre comillas, aliados en la OTAN. Aunque el punto positivo es que la obtención británica de más cazas F-35B debilitará la financiación del programa de caza de sexta generación Tempest, que es rival del FCAS, y de hecho en cuanto a capacidades, por lo que se está apreciando, serán inferiores a los del FCAS, al menos en cuanto a versatilidad, de ahí que su cronograma sea mucho más corto en el tiempo, teniendo listo este caza en 2035, a diferencia del año 2040 del FCAS. También Reino Unido va a tardar en tener operativos estos cazas adicionales, pero hay que ponerse las pilas para aprovechar este periodo de tiempo y fortalecer nuestro ejército para tener poder duro con el que disponer de fuerza diplomática contra Inglaterra, porque el poder blando contra Reino Unido no sirve. Hay que tener poder militar como hizo China en el caso de Hong Kong, que consiguieron que Reino Unido soltara la posición de este territorio. Y finalizamos el video de hoy de forma eslava, porque medios rusos como Izvestia han revelado novedades sobre el desarrollo del caza interceptor hipersónico de última generación MiG-41, también conocido como PAK-DP,
que será el sucesor del MiG-31. Aunque es improbable que España se embarque en una guerra contra Rusia, aunque el riesgo se incrementa cada vez más, hay que estar atentos a la evolución del MiG-41, que supuestamente podría entrar en servicio entre los años 2025 o 2026. En una entrevista al director de RSK MiG, Ilya Tarasenko, este último desveló algunos sistemas que supuestamente, lo digo entre comillas, supuestamente portará el MiG-41. En primer lugar, según reveló el director, dispondrá de un cañón EMP de pulso electromagnético que lanzaría una de radiación electromagnética letal contra sensores de aeronaves enemigas y también para deshabilitar drones, que se han convertido en uno de los paradigmas de la guerra actual. A su vez, el MiG-41 estaría equipado con un motor de detonación por pulsos, capaz de generar una descarga de energía que produce una onda expansiva lo suficientemente potente como para mover los pistones y que permitiría alcanzar, según fuentes rusas, una velocidad de Mach 4,3, inigualable en la actualidad por los cazas modernos. También, según reveló el director general de RSK MiG, esta aeronave podría volar a altitudes comprendidas entre los 12.000 y 45.000 metros, pudiendo amenazar a objetivos espaciales, y que incluso el MiG-41 tendría una variante con una configuración no tripulada. Desde el canal, teniendo en cuenta los precedentes históricos que han demostrado que este tipo de declaraciones sobre las capacidades del MiG-45 y de otro tipo de armamento como los misiles hipersónicos, pues no han sido tan potentes como los rusos afirmaban. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que Moscú tiene lo que se denomina una retroalimentación RETEX, es decir, desarrolla recursos y mejoras en su doctrina y sistema de armas en base a la experiencia de la guerra. Si no, miremos lo que pasa con los Bayraktar, los Javelin, los HIMARS y demás equipos que en un principio tuvieron muchísimo éxito en la guerra de Ucrania contra las fuerzas de Moscú, pero ahora están siendo neutralizados por los rusos, a pesar de que en un principio sufrieron cuantiosas bajas de manos de estos sistemas. Y el MiG-41 va a beneficiarse de este RETEX obtenido en Ucrania. Y debemos estar atentos a medidas para contrarrestarlo, porque aunque este caza no va a ser tan potente como aseguran ciertos analistas y medios de defensa, sobre todo de carácter eslavo, porque hay que tener en cuenta que cuando un sistema es altamente eficiente, lo que se hace es ocultar al máximo sus capacidades y no darle mucha difusión pública, cosa contraria que están haciendo los rusos. A juicio del canal, hay tecnología que puede incorporar el MiG-41 como sistemas de guerra electrónica avanzados en los que Rusia tiene una gran habilidad y lo están sufriendo los ucranianos y los sistemas occidentales en el conflicto entre Kiev y Moscú, y también puede que tenga configuración no tripulada para alcanzar grandes velocidades y que podrían poner en jaque a drones y sistemas de defensa antiaérea occidentales. Y hay un dicho que dice que la victoria la obtiene el que esté mejor preparado. Y España debe estar atento a cualquier desarrollo y movimiento tecnológico de gran calibre, que somos un país importante, aunque la población nacional no lo considera así, y ocupamos una posición geoestratégica clave. Y necesitamos estar bien armados y adelantarnos a las amenazas para vencer a cualquier rival y mantener la soberanía nacional. Y como estamos en la OTAN, pues a lo mejor podríamos entrar en conflicto con los rusos, a los cuales no hay que subestimar. Porque muchas veces no es que su tecnología sea deficiente, sino la aplicación práctica por su doctrina es la que suele fallar. Porque si no, veamos, por ejemplo, lo ocurrido con los sistemas de guerra electrónica, que son bastante eficaces a nivel tecnológico, pero en un principio, en los primeros compases del conflicto contra Kiev, pues no tuvieron un desempeño adecuado. Pero ahora, por ejemplo, el muro electromagnético ruso está causando muchísimos problemas a los ucranianos, deshabilitando municiones con GPS, como yo me acuerdo de las bombas planeadoras que se decían que iban a destrozar a los rusos y no fue así. Es decir, entonces Ucrania y los aliados occidentales tienen que desarrollar nuevos métodos porque los rusos, en base a la retroalimentación RETEX, pues están desarrollando nuevos sistemas y cada vez la superioridad tecnológica occidental no es tal. Hay que tener muchísimo cuidado. Esta es la advertencia que hago desde el canal y para España también, aunque sea improbable, como comenté antes, un conflicto con Rusia, pero